Buenos días a todos. Voy a hablar del dolor, del tratamiento del dolor intenso en el paciente paliativo. Como vamos haciendo unas sesiones dedicadas al paciente paliativo, pues hoy toca hablar del tratamiento del dolor. A modo de introducción, podemos decir que el dolor, definido por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, es una experiencia desagradable, sensorial y emocional asociada a una lesión tisular real o potencial, o que se describe como ocasionada por esa lesión. A esta definición se añadieron las siguientes consideraciones: que el dolor es un fenómeno subjetivo, el paciente es el único, es el que mejor informa sobre su dolor, que la verbalización del dolor se aprende, es decir, que el dolor viene determinado por unos aspectos socioculturales que define del entorno donde ha crecido el paciente, y que no siempre en la experiencia dolorosa podemos encontrar una lesión tisular objetivable y por tanto pueden existir razones estrictamente psicológicas. De esta definición podemos llegar a la conclusión de que tanto el dolor en general como el dolor oncológico en particular es una experiencia muy compleja que tiene varios aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, y por tanto debemos hacer un manejo de las distintas dimensiones que conforman la esencia del ser humano. Las distintas dimensiones son 6. La dimensión fisiológica relacionada con la localización, el inicio y la duración del dolor, la dimensión sensorial relacionada con la intensidad, la calidad y el patrón, la dimensión afectiva del dolor, la dimensión cognitiva, la dimensión comportamental y la dimensión sociocultural. Es muy importante en clínica saber que existen algunos factores que influyen en el umbral del dolor. Hay algunos que disminuyen el umbral del dolor, como el insomnio, la fatiga, la ansiedad, el miedo, el enfado, la depresión, el aislamiento social, y otros que lo aumentan, como el sueño, el reposo, un buen sueño, claro, la comprensión, y además de los tratamientos farmacológicos con los analgésicos, los ansiolíticos y los antidepresivos. En el momento del diagnóstico de una neoplasia, del 20 al 50% de los pacientes tienen dolor en el momento del diagnóstico. Este porcentaje puede aumentar en fases avanzadas, llegando hasta el 70 al 80%. Es muy importante saber que el 33% de los pacientes en fase avanzada, el dolor no se debe a la progresión de la propia neoplasia, sino al tratamiento que ha recibido el paciente, la quimio, la radioterapia, las cirugías, la debilidad, la úlcera de decúbito y las patologías preexistentes en el paciente, como las artrosis o las neuropatías. Lo de la frecuencia del dolor en los tumores sólidos es un poco más aumentada que en los tumores hematológicos. Existen varios síndromes dolorosos. Existe dolor por afectación ósea, que es un dolor que el paciente localiza muy bien en una zona o varias zonas del cuerpo. Es un dolor incidental, y la aparición de dolor de forma brusca y intenso se puede deber a una fractura patológica. También podemos encontrar dolor por afectación ósea, desde una compresión medular, que es una emergencia oncológica, a carcinomatosis meningia, plexopatías cervicales, lumbosacras y torácicas, y afectación por y neuropatías en general. También podemos encontrar dolor muscular en mialgias. El dolor muscular es un dolor sordo que se asocia a rigidez y que se evoca con la palpación de los músculos. También podemos encontrar el dolor abdominal, que puede deberse tanto a causas extraabdominales como intraabdominales. Es muy importante determinar la causa del dolor a la hora de realizar un tratamiento correcto, porque nos podemos encontrar con un dolor debido a metástasis óseas y un dolor abdominal debido a estreñimiento, y el tratamiento es totalmente distinto. A la hora de evaluar el dolor debemos saber que más del 80% de los pacientes tienen más de una localización dolorosa. Debemos saber cuál es la intensidad del dolor, la calidad, el patrón horario, qué es lo que mejora el dolor, qué es lo que lo empeora, la respuesta previa a los distintos analgésicos, los analgésicos que ha tomado previamente, y el impacto psicoafectivo del dolor en la personalidad del paciente.
Para la evaluación del dolor existen varios instrumentos, entre el más usado es la escala visual analógica, que se puede determinar mediante términos descriptivos, donde el paciente describe su dolor en ligero, moderado o severo, o incluso lo puede decir numéricamente, expresándolo mediante números dependiendo de la intensidad del dolor. También existen escalas faciales más usadas en pacientes con un deterioro cognitivo grave y también en niños. Es muy importante saber que establecer un pronóstico del dolor a la hora de hacer un manejo correcto del dolor. El sistema de estadiaje de Edmonton clasificó el dolor en estadio 1 de buen pronóstico y estadio 2 de mal pronóstico. Los factores que determinan un buen pronóstico a la hora del tratamiento del dolor, es decir, un buen pronóstico para una buena respuesta a la analgesia, es el dolor visceral óseo de partes blandas, el dolor no incidental. El dolor incidental es un tipo de dolor eruptivo que aparece con las maniobras, cuando el paciente se mueve, por ejemplo, o una escala lenta de opioides, no antecedentes de enolismo y adicción a drogas. En este estadio se consigue con un tratamiento correcto, hasta un 93% de los pacientes consiguen un buen control del dolor. Los factores que determinan un mal pronóstico es el dolor neuropático, el dolor mixto de causa desconocida, el dolor incidental y, sobre todo, la presencia de antecedentes de enolismo y adicción a drogas. En este tipo de pacientes solo se consigue un buen control en el 55% de los casos. Para evitar frustraciones tanto para el paciente como para nosotros, para los clínicos, debemos establecer unos objetivos que sean realistas. No podemos llegar a... nos viene un paciente con múltiples patologías, un paciente encamado, nosotros no vamos a establecer como objetivo que el paciente pueda andar. El primer objetivo que debemos conseguir en casi todos los pacientes, tanto los pacientes oncológicos como los pacientes con otras patologías pero terminales, es una buena analgesia, tanto el reposo en la cama como un buen descanso nocturno. En el segundo escalón debe alcanzarse además una buena analgesia en sedestación y en el tercer nivel una buena analgesia tanto en bipedestación como en deambulación. Antes de empezar a hablar del tratamiento farmacológico en sí, es importante saber que no existe un esquema de tratamiento que se puede aplicar a todos los pacientes, sino el tratamiento debe ser personalizado, dependiendo de la intuición y la experiencia del facultativo, que la potencia del analgésico no depende de la supervivencia prevista del paciente, no por el hecho de que un paciente tiene una supervivencia de 2 o 3 años no vamos a pautar analgésicos. Los analgésicos hay que suministrarlos a dosis fijas para evitar la aparición del dolor, como la insulina a los diabéticos, así lo escriben en los libros. Y también usar siempre la vía más adecuada para el paciente. Antiguamente se hablaba de empezar siempre por una vía oral, últimamente recomiendan siempre usar la vía más adecuada. Si hay que empezar con un parche transdérmico, pues un parche transdérmico. Si hay que empezar por vía intravenosa, por vía intravenosa. Siempre hay que prevenir y tratar los efectos secundarios, sobre todo cuando usamos opioides, y hay que tener muy en cuenta los factores psicosociales. El tratamiento del dolor en los pacientes oncológicos y los pacientes paliativos en general se basa en un buen uso de los analgésicos que conocemos, siguiendo la escalera analgésica de la OMS del año 96, pero esta es la escalera analgésica modificada por Gómez, que es la más usada en los pacientes paliativos, donde se añadió un cuarto escalón. En el escalón 1 podemos encontrar el paracetamol, que el paracetamol en la mayoría de los casos lo usamos a 1 gramo cada 8 o 6 horas, junto a opioides potentes. Casi nunca lo encontramos en monoterapia. También encontramos los AINES, que nos pueden servir en el dolor óseo, en los pacientes que tienen metástasis óseas. Podemos encontrar el ibuprofeno, que es el menos gastroerosivo. Podemos encontrar el Enantium, que es el que menos produce hemorragias gastrointestinales. Podemos encontrar el ketorolaco, que además de su buen efecto analgésico, se puede administrar por vía subcutánea. También podemos encontrar el metamizol y el ácido acetilsalicílico, que casi nunca se usan.
El escalón 2 de la escalera analgésica casi nunca se usa y se habla del ascensor analgésico en vez de la escalera analgésica, como lo definió Maltoni en 2005, y se salta siempre al escalón 3 dependiendo de la situación basal del paciente y la intensidad del dolor. En el escalón 3 encontramos los opioides potentes, la morfina, el fentanilo, la metadona, la oxicodona, la buprenorfina y la hidromorfona. Y el cuarto escalón añadido recientemente a la escalera analgésica, donde se usa en un 5% de los pacientes que tienen un difícil control o pacientes que son resistentes a los opioides, pues se usan técnicas invasivas que comentaré posteriormente. La OMS estableció una serie de condiciones para el uso de su escalera analgésica. La subida del siguiente escalón siempre depende del fallo del peldaño anterior. Cuando falla un fármaco analgésico de un determinado escalón, no debemos cambiarlo por otro analgésico del mismo escalón, porque no sirve para nada, no ha demostrado ser eficaz, excepto en el escalón 3, donde se realiza un procedimiento terapéutico llamado rotación de opioides, que comentaré posteriormente. Se puede saltar al escalón 2, como he comentado anteriormente, y pasar al escalón 3 usando opioides a bajas dosis. Los coanalgésicos, que son fármacos que se usan conjuntamente con los analgésicos y potencian su efecto, además de sus efectos basales conocidos. Y cuando se sube a un escalón debemos mantener siempre el mismo coanalgésico y no cambiarlo como cambiamos los analgésicos. La morfina es el opioide universal más conocido, tiene varios usos. Se usa para el alivio del dolor, para disnea, como antitoxígeno también se usa en la diarrea. Tiene efectos secundarios bien conocidos. Sus efectos secundarios se pueden aplicar a los demás mórficos. Produce estreñimiento, náuseas, vómitos, astenia, retención urinaria. También puede producir confusión y micronías multifocales. La confusión y las mioclonías debemos estar muy alerta cuando aparecen porque pueden indicar una neurotoxicidad. La toxicidad por morfina y por los mórficos en general se debe fundamentalmente a la insuficiencia renal, aunque también hay un opioide que no se ve afectado por la insuficiencia renal hepática, que comentaré posteriormente. Y también se puede aparecer en pacientes que tienen un bajo peso o en pacientes deshidratados. Cuando pautamos la morfina, lo primero que debemos hacer es una titulación. La titulación es establecer la dosis necesaria para el alivio del dolor del paciente. La titulación se realiza con la morfina de liberación inmediata, que tiene una vida media de 4 horas. Se administra 5 a 10 miligramos cada 4 horas vía oral y luego posteriormente, cuando calculamos la dosis, pues pasamos a la morfina de liberación controlada, que se administra cada 12 horas, que es más cómoda para el paciente y así evitamos despertarlo por la noche. En pacientes debilitados y en pacientes con insuficiencia renal hay que ajustar las dosis. Hay que prescribir siempre un laxante de forma profiláctica. También hay que prevenir los vómitos. En estos pacientes el mejor antiemético que les puede venir es el haloperidol 15 gotas, pero también podemos usar el primperan para evitar los efectos secundarios del haloperidol. Hay que dejar siempre una dosis de rescate, que equivale, según las guías, a 1/6 de la dosis diaria total. Y cuando el paciente necesita más de una dosis de rescate diaria, pues debemos ajustar las dosis pautadas. El ajuste de dosis se realiza sumando las dosis extra que ha recibido el paciente. Si ha recibido, por ejemplo, 30 miligramos de morfina de rescate, pues dividimos esta dosis entre las 2 tomas que toma, se damos una pauta de 12 horas, pues 15 por la mañana y 15 por la tarde a la pauta basal. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos pues, estableció, si queremos cambiar por el motivo que sea, por problemas gastrointestinales o por la causa que sea, debía en el tratamiento de la morfina, pues estableció esta tabla que también se denomina rotación de vía de administración. La vía oral equivale a la mitad de dosis, se da la mitad de dosis que se daba en vía oral
en vía subcutánea y un tercio de la dosis que se daba por vía oral se da por vía intravenosa. La vía rectal casi no se usa y es equivalente a la vía oral. El fentanilo es el otro opioide estrella del tratamiento del paciente paliativo. Es un opioide muy potente, es de 80 a 100 veces más potente que la morfina. Estreñe menos que la morfina y se usa en el control del dolor crónico intenso. No se puede dar en forma de... Bueno, eso lo comentaré posteriormente. Hay varias formas de presentación. Se puede dar el fentanilo por vía parenteral, con un infusor subcutáneo o con bomba de difusión continua. Se puede dar el fentanilo también transcutáneo y el fentanilo transmucoso oral. El fentanilo transdérmico, que es el más usado, podemos encontrarlo en parches de 12, 25, 50, 75 y 100 microgramos hora. Los parches van liberando fentanilo durante 3 días. La aparición del efecto, el efecto aparece a las 15 y 17 horas, por lo tanto no se puede dar en el dolor irruptivo. Y el efecto dura hasta 15 horas después de quitar el parche. Debe usarse con precaución en pacientes con bajo peso, por debajo de 50 kilogramos. El aumento de la temperatura aumenta la absorción del parche de fentanilo y los parches se indican fundamentalmente en pacientes por deseo del paciente o por problemas gastrointestinales como la disfagia, la odinofagia o por una mala analgesia con medicación por vía oral, haciendo la rotación de vía de administración, como he comentado anteriormente. El fentanilo transmucoso está indicado en el dolor incidental. El dolor incidental es un dolor agudo que aparece con el movimiento, por ejemplo. El efecto analgésico se obtiene muy rápidamente, a los 5 o 10 minutos, y debe consumirse todo el producto en cada toma. Existen estas formulaciones aquí en España, Lactic, el Chupa-Chup, que tiene dosis hasta 1600 microgramos, se pueden dar, y el Abstral, el Efentora, el Pecfent, el Enstanil. Se puede administrar tanto por vía mucosa oral, también por inhalación, por vía intranasal. La oxicodona es un primo hermano de la morfina. Es muy similar tanto en eficacia y seguridad a la morfina, es un poquito más potente que la morfina, obtiene un 87% de respuestas en pacientes con analgesia insuficiente con morfina. La respuesta a opioides depende mucho de los pacientes, hay una gran variabilidad intra y interindividual. El efecto existe en formulación conjunta con la naloxona y es el único cuando se presenta con la naloxona, cuando lo damos el Targin, que es la oxicodona y naloxona, cuando lo damos a los pacientes, pues ahí no se pueden dar dosis superiores de oxicodona de 80 a 40 miligramos. El efecto, la dosis techo no la marca la oxicodona. Los mórficos no tienen una dosis techo. El techo de los mórficos es la aparición de los efectos secundarios, o sea que podemos dar los mórficos la dosis que queramos hasta que aparezcan los efectos secundarios, cuando debemos cambiarlos. En este caso, la oxicodona, cuando está con naloxona, pues tiene un tope que lo determina la naloxona, no lo determina la oxicodona. Existen otros opiáceos potentes que no usamos casi nunca en la planta de paliativos, como la metadona, que se usa sobre todo en Canadá. Es muy eficaz en el tratamiento del dolor neuropático. También la buprenorfona, que es el único opiáceo que no depende de la insuficiencia renal y hepática. También existe su formulación en parches. Se usa, la verdad que muy poco, y se usa en el dolor intenso grave. Moderado o intenso. La hidromorfina es otro opiáceo que también se usa muy poco y en los estudios clínicos tiene menos efectos secundarios que la morfina. El tapentadol es otro opiáceo dual que actúa tanto a nivel de los receptores opiáceos como también como inhibidor de la captación de la serotonina y ha demostrado ser muy eficaz en los pacientes que tienen dolor de osteoartrosis y en pacientes que tienen neuropatía diabética.
La rotación de opioides, como he comentado anteriormente, es un procedimiento terapéutico que se usa con el fin de evitar los efectos secundarios, cuando aparecen los efectos secundarios, y para alcanzar una buena analgesia. El procedimiento consiste en cambio de un analgésico por otro del tercer escalón. Se indica cuando existe toxicidad de los opiáceos, cuando hay un rápido desarrollo de la tolerancia, cuando hay un dolor refractario, cuando hay una situación clínica del paciente que lo requiere, el deseo del paciente por motivos económicos o por alergia. La rotación de opioides debe hacerse por facultativos muy expertos. Es un procedimiento que requiere una monitorización continua. Es un procedimiento que debe hacerse preferiblemente en medio hospitalario y se usa usando las famosas tablas de equivalencia, donde vemos las equivalencias entre los distintos mórficos. Estos son valores aproximados. Siempre el que prima es el criterio del paciente, del médico y su intuición y su experiencia. Por ejemplo, la morfina 40 miligramos equivale al fentanilo de 12 microgramos, pero ya como he dicho, esto siempre prima el criterio del médico. Por ejemplo, Manolo usa en vez de un parche de fentanilo, usa un parche de 25 microgramos en vez de 12. Por ejemplo, 40 miligramos de morfina equivale a 20-10 miligramos decilitro de oxicodona naloxona. El tramadol equivale a 40 miligramos de morfina, equivalen a 4 miligramos al día de, por ejemplo, hidromorfona oral. Es muy útil y debe hacerse, como he dicho, en manos expertas. Los coanalgésicos, que son fármacos que se usan conjuntamente con los analgésicos, son fármacos muy usados en el tratamiento de los pacientes oncológicos y los pacientes paliativos en general. Lo que se usan son los corticoides, el Dacortin, que es muy útil en el dolor óseo, en las metástasis óseas, es muy útil en la compresión medular, es muy útil en el dolor neuropático. Se usan también los antidepresivos, tanto los antidepresivos tricíclicos como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Aquí debemos llevar cuidado con la aparición del síndrome serotoninérgico. También se usan los anticonvulsivantes, la gabapentina y la pregabalina, que han demostrado ser muy eficaces en el control del dolor neuropático. Se usan también los bifosfonatos en las metástasis óseas, las benzodiazepinas y varios más. El escalón 4, que es un escalón que se usa muy poco, son técnicas invasivas, que se usa solo en el paciente que tiene un mal pronóstico de control del dolor, y se usa casi en el 2% de los pacientes, y consiste en radioterapia externa y radioisótopos, en técnicas invasivas intervencionistas como las infiltraciones anestésicas, bloqueos nerviosos, y la analgesia espinal. También entra en este escalón la rotación de opioides cuando está indicada, etc. En definitiva, decir que el tratamiento del paciente paliativo es un tratamiento personalizado, es un tratamiento que debe tener en cuenta los efectos psicosociales, y lo más importante es cuando cambiamos un analgésico por otro, es hacer una rotación de opioides, debe hacerse en medio hospitalario y en manos expertas. Y muchas gracias. Viene con náuseas, con vómitos, con intolerancia, que nos obliga a hacer una rotación de opioides, una rotación de la vía de administración de opioides, porque un paciente que llega vomitando con bajo nivel de conciencia, ¿no?, o con síntomas, por ejemplo, de neurotoxicidad, como bien ha explicado Marwan, pues en este paciente no podemos seguir utilizando la vía oral, ¿no? Tenemos que hacer un cambio, no podemos dejarlo tampoco sin ningún opioide, ¿vale?, porque lleva opioides de forma crónica por un dolor crónico grave. Todo lo que has hablado está relacionado con el dolor intenso, ¿no?, con el dolor grave. Hay una serie de estrategias para
que también están definidas para el abordaje del dolor difícil, pero esto ya era demasiado para presentarlo, era demasiado extenso, ¿no? Entonces, cuando tenéis un paciente que llega a urgencias, que está tomando pues, 100 miligramos de morfina o de oxicodona, que hoy en día es el más utilizado, y tenéis que hacer una rotación, pues lógicamente lo más normal es que hagáis una rotación a vía subcutánea o vía intravenosa, ¿no? Entonces es cuando tenéis que calcular las equivalencias, calcular la dosis que está tomando de morfina, hacer calcular la equivalencia de morfina intravenosa o subcutánea y aplicársela al paciente, ¿vale? Para no ingresarlo sin ningún opioide. En alguna ocasión hemos visto enfermos que están con tapentadol, por ejemplo. El tapentadol todavía no es muy conocido. El tapentadol es un opioide. Tiene efecto también sobre los receptores de la noradrenalina, pero es un opioide, y a veces hemos encontrado enfermos que llevan tapentadol en casa, que ingresan por cualquier motivo y no se les pone, tapentadol no está en el hospital, pero no se les pone ningún opioide, en cambio. Entonces, estos enfermos, en cuanto estén hospitalizados, van a tener sintomatología. ¿Cuál es el nombre comercial? El tapentadol es Palexia, hay otro, vamos, pero bueno, Palexia es el inicial, el más conocido, tiene muy buena utilización, por ejemplo, la polineuropatía diabética lo ha explicado. He tenido algún caso también de pacientes con neuralgia posherpática también, que han ido bien, pero a pesar de que se está utilizando en dolor no oncológico, hay que saber que es un opioide. El Antil es el otro. Antil, sí. Porque se administra la naloxona, que teóricamente es un receptor, un bloqueador de los receptores de morfina. Para evitar el estreñimiento, yo lo que he leído es para evitar el estreñimiento y supongo que para potenciar el efecto analgésico de la morfina. Se ha demostrado que las dosis bajas de naloxona evitan el estreñimiento, previenen el estreñimiento simplemente y sin afectar al control del dolor. Pues la naloxona es el principal antagonista de la morfina. ¿Por eso se da dosis de 40 miligramos? Sí, por eso tiene una dosis máxima, efectivamente. Pero en mi experiencia no aporta nada el Targin frente a la oxicodona, es equivalente, ¿vale? No aporta nada en cuanto al control del dolor, lo único que ayuda a prevenir el estreñimiento. Y se ha visto que hasta esa dosis máxima de 80 de oxicodona, 40 de naloxona, no interfiere en el control del dolor. Pero sí, la verdad es que es un poco... Hasta ahora teníamos otro antagonista del estreñimiento inducido por opioides, que es la metilnaltrexona, que se administra por vía subcutánea. Este sí que es un fármaco que solo antagoniza los efectos a nivel del sistema digestivo, del tubo digestivo, pero este fármaco estamos teniendo problemas ahora en conseguirlo. Y uno de los problemas también es la tolerancia, ¿no?, que se establece. Tolerancia que establece y que cada vez requieres más. El mecanismo por el que se establece tolerancia, ¿cuál es? Y después, ¿cómo se resuelve? La tolerancia a largo plazo, en enfermos crónicos que llevan mucho tiempo, sí que podemos llegar a tener un problema con él, pero generalmente en el enfermo paliativo el aumento del dolor es por progresión de la enfermedad. En 2/3 partes de los casos es progresión de la enfermedad, no es la temida tolerancia, ¿no? La tolerancia, bueno, la vamos solucionando un poco subiendo las dosis de opioides, y llega un momento en que la rotación es un mecanismo también que es eficaz, ¿eh? La rotación de opioides también es un mecanismo eficaz, pero no suele ser en nuestros enfermos un problema, el problema de la tolerancia. Hemos llegado a tener enfermos con dosis astronómicas de morfina, hasta 1000 miligramos al día de morfina intravenosa, por ejemplo, y el paciente está consciente y sin signos de neurotoxicidad. Pero es en pocas ocasiones y suele ser más bien a largo plazo. El que aparezca una tolerancia rápida es un indicador de que puede haber que va a haber un problema de mal control del dolor. Y es verdad que hay mecanismos genéticos también que ahora se están estudiando
personas que tienen cierta resistencia, ¿no?, al efecto de los opioides. Eso está ahora en fase de investigación. Y otra pregunta, el tema de las unidades del dolor que ponen mórficos y después no sé cuántos coadyuvantes, los pacientes se arman un lío y al final no toman nada. Sí. Bueno, la verdad es que nuestra experiencia, nosotros tenemos que consultar a la unidad del dolor normalmente en enfermos ya refractarios, ¿no?, para un 1 o 2% de casos que necesitan técnicas intervencionistas. Usados bien, los coadyuvantes son necesarios y son útiles. Yo realmente utilizo pocos, utilizo la pregabalina, la gabapentina, la duloxetina, que es un antidepresivo que actúa también como neuromodulador del dolor. Y en fin, lo que pasa es que sí que es verdad, cuanto más pastillas pones para el paciente, más difícil es que hagan el seguimiento. Por eso el tratamiento del dolor no es solo recetar pastillas, ¿eh? Necesita algo más. Necesita, en la escalera analgésica veíais una barandilla que era apoyo emocional, comunicación con la familia, o sea, atención a la familia y comunicación. Esto es fundamental. La mayor parte de nuestros pacientes se controlan en parte hablando con ellos, explicándoles por qué tienen el dolor, tranquilizándoles, dándoles fármacos para que sepan cómo tratar un dolor irruptivo, un dolor que aparece de forma aguda sobre un dolor basal que ellos ya tienen. Todo esto es muy importante. No es solo pautar pastillas, es que es un error esto. Hay que pautarles un poco de tiempo, ¿no? Necesitan mucho tiempo, y no solo a ellos, sino también a la familia. El dolor es el síntoma princeps, es el paradigma del síntoma en cuidados paliativos. Es muy frecuente, como ya has explicado, Marwan, y debemos controlarlo. Tenemos herramientas suficientes para controlarlo. No al 100%, por eso hay que plantearse un objetivo realista. A veces simplemente es conseguir que el paciente no tenga dolor estando en reposo. Pero esto hay que hablarlo con el enfermo, hay que acordarlo con él, pactarlo con él y darle las herramientas para que pueda tratarlo. Hoy en día lo que usa mucho la unidad del dolor, que lo habréis visto, es mezclar 2 opioides potentes. Sobre esto no hay una base científica, no hay una evidencia científica. Parece que al actuar de forma con 2 opioides distintos, que sabéis que actúan a nivel de los receptores opioides, pues de forma, cada uno no actúan de la misma manera, pues parece que se puede conseguir efectos sinérgicos con menos efectos secundarios. En la práctica, para mí, no he conseguido, yo creo que usando bien los opioides no es necesario de entrada mezclar 2 opioides. Pero bueno, ellos lo utilizan mucho, utilizan morfina o psicodona con parches de fentanilo, ¿vale? Esto, bueno, ya os digo, no hay una evidencia científica, pero ellos, pues bueno, lo importante es que aprendamos el manejo de los opioides, que nos sintamos seguros con ellos, que no les tengamos miedo, que prevenir los efectos secundarios, que siempre van a aparecer, y esto. Las parches de lidocaína, he visto también cómo actúan. Actúan de manera local. Local solo. Actúan solo de manera local. Tienen su indicación salieron para la neuralgia posherpética, son muy útiles. Y bueno, y en algunos casos pues también para las radiculopatías y tal, pues han demostrado su eficacia, pero actúan localmente, o sea, hay que ponerlo en la raíz afectada, ¿vale? No es como el parche de fentanilo, que es una absorción sistémica, ¿no?, a través de la piel, ¿vale? Que tiene un efecto sistémico. Esto es un efecto local. Entonces irá bien para esos casos concretos de radiculopatías o de neuralgias, sobre todo en la neuralgia.